Bueno, porque nos das la libertad y el privilegio de poder ensalzar tu nombre con estas alabanzas. Te pedimos, Padre Celestial, que sea tu presencia en medio de nosotros, para poder nosotros alabarte con libertad y también para poder escuchar tu voz por medio de tu palabra. Te pido por misericordia que nos des espíritu de agradecimiento en nuestras vidas para que este servicio especial de acción de gracias sea de bendición para nuestras vidas, que las experiencias de nuestros hermanos puedan servirnos también a nosotros y podamos regocijarnos con ellos, Padre Celestial. Te agradecemos porque eres bueno, te agradecemos porque eres fiel y porque eres misericordioso. En el nombre de Jesús te lo rogamos y de antemano te lo agradecemos, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor nos bendiga. Dice el libro de Salmos, capítulo 100, verso 4, entren por sus puertas con acción de gracias, vengan a sus atrios con himno de alabanza, denle gracias, alaben su nombre. La primera oportunidad de este día quiero dejársela a mí. Quiero ser el primero en agradecer al Señor por una experiencia que justamente tuve esta semana, que fue entre un tirón de orejas y también una experiencia de agradecimiento a Dios y que quiero compartirla con usted. Yo tengo del creador de la córnea mutante, tengo una verruga bastante rebelde en mi mano. Yo creo que desde acá se ve, ¿cierto? Creo que es cuarta vez que ya está en tratamiento esta verruga. Y no es la gran cosa, si no es algo que me vaya a morir por una. Pero me ha hecho perder tiempo, me ha sacado canas verdes, me veo más feo de lo que soy. Antes me arreglaba y era un feo arreglado, ahora soy un feo arreglado pero con una mutación en la mano. Entonces, hace un par de semanas, fui al médico, a la Indisa, porque me estaba tratando en la Dávila, pero nunca pudimos pillar hora después de 2 meses. Fui a la Dávila, llegué atrasado, estaba en verdad bastante ofuscado ese día en particular. Y me acuerdo que usted sabe que por esta cosa de la pandemia ya no es como antes los ascensores. De los 2 ascensores que había en el edificio había solamente uno bueno. Y solamente podían entrar 2 personas. Entonces, claro, yo llegué, hice la fila que correspondía y de repente se gana una joven al lado mío y llega y pasa. Y yo me enojé. Yo digo, bueno, todos estamos haciendo la fila y me ofusqué, mire por la tontera que me ofusco. Y dije, ¿sabes qué más? Subo la escalera. Y subí la escalera 5 pisos. Yo, la verdad, no soy una persona muy dada al deporte y los 5 pisos se me hicieron eternos. Y llegué enojado arriba porque yo, haciendo la fila para el ascensor y llegué enojado porque como por una verruga, para más colmo por una verruga y enojado conmigo mismo. Y resulta que este día viernes debe ser el cambio de mentalidad. No sé si el cambio de mentalidad, cambio de disposición, cambio de ánimo. Pero ese día llegué y me acuerdo que vi personas que la primera persona que se puso en el ascensor era una persona que caminaba lento, que estaba con un problema en la pierna claramente. Y dejé el lugar para que pasara él y yo dije, ¿sabes qué? Voy a subir por la escalera. Iba subiendo la escalera y le pedí perdón al Señor, porque por la tontera que me enojé, y en realidad le tenía que dar gracias al Señor porque todavía tenía mis piernas para subir en la escalera. Y le doy gracias a Dios por eso, porque todavía puedo subir escalera, porque todavía puedo trabajar, porque puedo hacer muchas cosas, puedo disfrutar a mi familia, cosas pequeñas que en realidad uno no las ve en el día a día. Y quizás en esa subida de escalera, que ese día mágicamente también se me hizo más corta que la primera vez, es cuando el Señor te trae a la memoria y te dice un versículo que últimamente, especialmente en este verano, yo mismo compartí con ustedes durante los sermones y que ese día vino a mi memoria. Esteban, no te afanes. Y pareciera, Esteban, ¿sabéis qué? Pareciera que ese versículo que tantas veces compartí con usted, ese día la palabra hizo vida en mí, que es lo que la palabra debería hacer todos los días nosotros. Y doy gracias al Señor porque ese día
me enseñó con una experiencia tan básica como subir una escalera la importancia de no afanarse. Va a llegar el día en que quizá uno no pueda subir la escalera, va a llegar el día en que ya quizás no me van a dar la fuerza para muchas cosas, pero hoy que tienes vida, hoy que tienes salud, ¿cierto? Hay que ser agradecido con el Señor por todos esos pequeños detalles que muchas veces no vemos, pero ahí está Dios. Como también nos hizo recordar en Año Nuevo, puede ser que en medio de la tormenta, en medio de la dificultad, veamos todo oscuro y digamos, pucha Señor, ¿por qué antes había luz, ahora está todo oscuro, no veo nada? Y no es que sea el problema que está oscureciendo tu vida, sino que son las alas de Dios cubriéndote. Entonces doy gracias a Dios porque en esos pequeños grandes detalles Él nos muestra su amor, muestra sus misericordias para mi vida y para la de mi familia. Dice Filipenses capítulo 4, verso 6: no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. La segunda oportunidad queda abierta para cualquier hermano que esté agradecido de Dios. Que el Señor les bendiga. Señor, hermano, Amén. no es como el que si se la sabe canta, el que está más cerca del micrófono primero, no. Pero me es una obligación muy grande ante el Señor, ante ustedes también, para aumento de fe, dar gracias en esta mañana. A ver, el jueves pasado me tocaba el servicio vía online. Iba muy bien hasta el día miércoles, leyendo, estudiando, viendo cómo conversar un poquito a través de la red con los que lo ven, pero sucedieron algunas cosas, hermanos, que me distrajeron, y es por lo que voy a dar gracias en esta mañana, básicamente. Bueno, está de más decirle la vida, la salud, el trabajo, el poder congregarnos, que esto pasa a ser ya como un milagro, rebuscada la frase, pero pensábamos en nuestra enfermedad, en nuestro dolor, las cosas que estaban sucediendo con el virus, que íbamos a tener que arrendar la iglesia para hacer otra cosa. Pero siguió siendo iglesia, volvemos a reunirnos, eso es bueno. Los hermanos que están escuchando, los jóvenes que están escuchando, los hermanos que eran nuestros amigos y están y siguen siéndolo, pero deben llegar a la casa del Señor, deben volver a la casa del Señor. No es lo mismo, hermano, no es lo mismo. Si no, pregúnteselo a los del Lollapalooza. Van a llenar. Hermanos, el miércoles hubo un accidente en la carretera Panamericana Sur a la salida departamental, desde el norte hacia la salida departamental. Los que conocen, hay una subida. Salió en la televisión, hubieron 2 personas muertas en el lugar, 2 más que se fueron al hospital, no sabemos en qué condiciones, no seguimos el estado de ellos por razones obvias. Jonathan estaba ahí, estaba en ese accidente. Me llama, me dice: papá, estoy acá, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo están? Lo único que preguntamos los papás, ¿cierto? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están ustedes? El vehículo son latas, hermano. Los vehículos son latas. Y estamos bien, sí, no sabemos, papá, claro, por el caliente, digo yo, del momento no sabían. Al final ahora están todos machucados, pero en el momento no, estamos bien, estamos bien. Les digo que desde las 2 de la tarde hasta las 11:30, 12 de la noche, Jonathan estuvo en trámites. A la Consuelo fue Damaris, mi hija, a buscarla, la rescató y la trajo para ir a buscar a la niña al colegio, un montón de cosas. No se debería haber hecho legalmente porque todos los involucrados tienen que estar en el lugar del accidente. No iba a soportar ella sin su hija, sin saber cómo está, etcétera, etcétera, hasta las 11 de la noche, 12 de la noche. Bueno, a todo eso llamé a Juanito, o sea, le escribí a Juanito, le expliqué que me distraje, ya me fui del sermón del otro día, ya no podía, y por respeto a la teleaudiencia, yo sé que tengo miles de seguidores, y Juanito me responde con la voz del Señor. Hermano, yo no sé si a usted, disculpe que me alargue, yo no hablo nunca, soy malo para hablar, pero no sé si a usted me han quedado muchas predicaciones, como el altar de la mañana, ¿se acuerda? El altar de la tarde. Me han quedado el domingo pasado la hermana Sole cuando dice la conciencia de conocer al Señor, de saber, es una reflexión muy linda, hermano.
Y después, lo que el Señor le dio a nuestro hermano Cristian, es tu cuerpo, pero no es tu, o sea, o es tu voz. Se me enredó todo, ¿ya? Pero en el fondo, hermano, que con la voz que estamos cubiertos con el cuerpo y los vestidos del Señor, pero le clavamos al Señor con nuestra voz. Hermanos, y ese día le voy a explicar lo técnico ahora del choque. 6 vehículos involucrados. 1, 2, Jonathan, 3, 4 y 5, el que chocó. Yo creo que se acordó que tenía que salir, porque eran del sector, se supo los muchachos. Se acordó que tenía que salir, viró a 120 y salió nomás, pero estaban los otros esperando salir, parados todos. Entonces, el primero, murieron 2, quedaron 2. El que viene se levantó de atrás, se levantó de adelante, y eso es lo más trágico, o sea, sigue siendo trágico todo. Un guaguito que iba de 8 meses adentro, que venía del hospital por una fractura, voló dentro del auto, se baja el papá deseándole la muerte a los 4, el momento de la impotencia, el dolor, todo, hermano, y ese auto quedó también destrozado. Y adelante la camioneta salvadora, que yo le digo a Jonathan, una camioneta A, pesadita, detrás de Jonathan, que recibió el golpe, no le pasó ni una cuestión, se movió para adelante, le pegó a Jonathan. Le hundió los portalones, ¿sí? Los portalones atrás, el parachoque, y adelante le quebró un foco y otra cosa. Ellos sintieron el impacto, el de adelante menos, y el más adelante se quedó porque, no sé, tendría tiempo, porque no tenía ninguna cosa, y ya estando ahí, bien, llegando a Carabineros, tiene que quedarse. Hermanos, el altar de la mañana, el mío, es el más feo de todos. El más malo, no tiene ni un adorno, no tiene diamantes, no tiene oro. Es el altar más pobre de todos los cristianos en el mundo. Pero tengo un altar. Señor, guarda a mi familia, guarda a mis hijos de accidente, líbralos, líbralos de choque. Líbralos del portonazo, del que roba, del que mata, del que daña. Señor, y en el orden de mayor a menor, por Jonathan, por su familia, por Bruno, por Damaris, por mis hermanos y los nombres y todo. Como les digo, esto no se dice porque esto no corresponde decirlo, porque esto es privado entre el Señor y nosotros. Pero es aumento de fe, hermano. No se olvide del altar de la mañana. Miren, la tarde ya puede que se le olvide el de la tarde, y como teníamos en el retiro, muchos de nosotros salimos reos. ¿Qué es lo que no le gusta? No me gusta orar, me cuesta orar. En el último retiro, no sé si se acuerdan. Me cuesta orar. Sí, cuesta orar. Y en la tarde cuesta más, porque la señora le pasa la lista de la feria a uno, ¿cierto, hermano Jorge? Y uno se desvía y se acuesta enojado, no ora ni una cuestión tampoco. Entonces, lo que iba a decir de Juanito, me contesta Juanito, me dice: no se preocupe, hermanito, me dice, lo importante es que el Señor pudo librar a Jonathan y a la Consuelo, su esposa. Sí, Señor, los pudo librar. Razón de más, hermano, para dar gracias en esta mañana. Hay muchas cosas por las que dar gracias, pero eso sería para la honra y la gloria del Señor. Amén. Que el Señor bendiga a nuestro hermano Julio y guarde las vidas de Jonathan y Consuelo. Entonces, le pediremos al coro que nos ayude con un corito.
El micrófono una vez más está abierto para cualquier hermano que desee agradecer al Señor, nuestra hermana Patricia. Que el Señor bendiga a nuestra hermana Patricia. Hermano, yo estaba ansiosa, ay, yo me puse a llorar. Yo estaba ansiosa por el Día de Acción de Gracias hoy día, porque yo hace 3 años me accidenté mi hombro. Fue un accidente muy grave. Me rompí el manguito rotador, tuve unas 2 microfracturas, tuve ligamentos cortados, dañados, ya ni me acuerdo cómo. Y me dieron 3 días de licencia con solo radiografía. Después porque los médicos de la ASH son enemigos de hacer exámenes, porque les sale caro. Son enemigos de dar licencia, porque ellos no quieren pagar. Lo único que yo no sé cómo dan tan fácilmente remedio, el paracetamol. 3 diarios, 3 veces al día. Y después ya me volvieron a hacer una eco y ahí arrojó, claro, porque la radiografía que me hicieron fue de frente y no salían las fracturas. Las fracturas tenían que hacerse de arriba, que me dolió muchísimo la radiografía cuando ya la doctora que me atendió, y yo sé que el Señor la puso porque todos los días, siempre que voy me atiende una distinta, siempre, un médico distinto. Y después me mandó a hacer una eco y arrojó todas las partes blandas que estaban dañadas y me dieron más licencia. Tuve 1 mes y algo con licencia, con kinesiólogo. Pero resulta que después ya, al principio incluso hasta con transporte, porque yo no podía mover el brazo. Pero resulta que cuando me dieron de alta, solo me hicieron una radiografía. Y yo siempre quedé, porque yo no quedé al 100%, yo quedé con dolor, no constante, pero sí con mucho dolor, poco movimiento del brazo. Y el año 2020, en marzo, yo seguía con dolor y fui de nuevo, porque yo le pregunté a la directora, que es la D'Angela, si podía ir de nuevo, porque yo no sabía cómo era el sistema. Entonces esperé entrar a trabajar para preguntar, y me dijo que sí podía ir. Y me dieron medicamentos y empezó la pandemia. Y yo no pude, porque me habían dicho que una vez terminados los medicamentos, fuera de nuevo sin horas, sin nada. Y yo estuve 1 año, casi 2 años sin tratamiento. Pero mi hermano, yo tenía dolor diario, todos los días. Era un dolor constante. La diferencia es que había momentos que me dolía más y momentos menos. Yo no tomo medicamentos si no me lo ha dado un médico. Pero llegué a tomar medicamentos que me habían dado para las rodillas, que es el Celebra, y que yo tenía en mi casa, y ese yo tomaba, pero no siempre, no podía estar todo el día medicada. Era mucho el dolor. Y en el computador parece que era peor, porque la posición del brazo. Yo caminaba, ese movimiento era como si yo tuviera cortado el brazo. Después el médico me dijo, ponte así. Igual, yo caminaba en la calle, era un suplicio, porque yo no hallaba cómo poner el brazo. Me lo afirmaba en la cartera, me ponía aquí, me ponía allá. En la micro tenía que andar solo con la mano izquierda afirmada y la mano derecha afirmando la cartera y afirmando el brazo, aunque me cayera, porque yo me afirmaba y era un dolor que yo veía burros verdes. Y yo le decía, Señor, me duele mi brazo, me duele. Estábamos en el trabajo, yo quería ir a la ASH, pero yo era todas mis compañeras con licencia, la única asistente. Llegaron asistentes nuevos, eran nuevos, no los podía dejar solos, tenía que andar en el bus. En el bus es un suplicio, porque aparte que el chofer anda como, no respeta, andan animales arriba del bus, y así saltan los lomos de toro, y el bus es tan viejo que salta, entonces el dolor era constante, yo no me podía mover en la cama del dolor. Así que el año pasado volví a ir en diciembre a la ASH, y ahí ya me dieron medicamento, otro tipo de medicamento, y me dieron terapia. Pero como siempre yo les digo, el médico, depende del médico que tocó. Pero el segundo control, el Señor tocó al médico. Yo sé que lo tocó el Señor,
porque me atendió de una manera y me ofreció incluso licencia, que ellos no ofrecen. Yo le dije, no, no es necesario, yo estoy de vacaciones, no necesito licencia. Ya me dijo, y le vamos a hacer una eco. Y yo, ¿saben por qué? Bueno, yo le doy gracias al Señor, porque yo estaba con la duda. Señor, ¿habrá sanado? ¿Tendré cicatrizado lo que me rompí? Porque como era tanto mi dolor, yo pensé que todavía tenía roto ahí. Y eso el Señor me dejó más tranquila, porque en la eco salía que no había nada roto. Pero igual yo seguía con la duda. Me volvieron a dar más. De hecho, me dieron terapias 2 veces a la semana. Y yo le dije, doctor, ¿no me puede dar 3 veces a la semana porque mi intención era no hacerme terapias cuando estuviera trabajando? Me dijo, no, 2 veces a la semana. Martes y jueves, me dio hasta los días. Bueno, dije yo, Señor, si usted le dice al médico que eso haga, es para mi bien. Y los medicamentos, como estaba de vacaciones, me lo tomaba todos los días. Pero después llegó un momento y decía, Señor, yo no quiero vivir con remedio. Porque además el medicamento me andaba trayendo media mareada. Y es el único que me hizo bien, porque el Celebra no me hacía nada. Me dieron tramal y a mí me hizo daño, casi me caí en mi casa. Entonces, Señor, en sus manos lo dejo. Y yo sola empecé a dejar el medicamento, porque yo quería que el médico me viera sin medicamento. Y el Señor me puso una kinesióloga. Son muy amorosos, pero la kinesióloga yo sé que el Señor la puso ahí para mí, porque aparte que me trata tan bien, tranquilita me dice, ¿está con dolor? Ya, quédese tranquila. Un día yo no fui a la última terapia antes de esta, me tocaba con control médico, me evalúan, me controlan. Disculpa que me extienda, pero yo quiero que entiendan por qué le estoy dando gracias a Dios. Y yo me quedé dormida ese día porque el celular se desconectó, no sé por qué, no desperté. Entonces fue tanta, yo me estreso, yo no soporto llegar atrasada, para mí es un estrés. Yo tengo que llegar a la hora. Entonces llegué hasta con dolor de cabeza al trabajo, entonces se me olvidó la terapia de las 10. Y me acordé cuando fui a almorzar, la terapia, y era la última con control médico. Y llego y le digo a la D'Angela, le digo, ¿sabes que voy a ir igual? Porque mis compañeras me decían, llama. No, voy a ir. Porque por último que me cambie el día. Y yo llego allá y me ve la doctora, la kinesióloga a las 2 de la tarde, y yo tenía terapia a las 10. Y yo le digo, hola Patricita, me dice, ¿cómo está? Bien, siéntese. Le dije yo, pero ¿vio a la hora que llegué? Siéntese, me dijo. Porque yo no empiezo la terapia si no me pongo en calor. 15 minutos de calor. Siéntese, me dijo, relájese. Estaba con otros pacientes. Vino, me puso el calor, me dejó ahí y después vino ya. Dígame, ¿qué le pasó? Y yo le expliqué, sabe que me quedé dormida y andaba estresada, está con mucho dolor. Sí, pues, me dijo. Así que relájese, tranquilícese, porque vamos a empezar el tratamiento, los ejercicios, pero no se apure. Ellos saben. Me hizo el tratamiento, me relajó, me puso 30 minutos de corriente porque era mucho el dolor ese día por el estrés. Y yo le dije, señorita, le dije, yo tenía con el médico, tranquila, me dijo. A mí me da risa porque para evaluar el dolor me dice, a ver, ¿cuántos platos seguidos puede tomar? Y yo le digo, yo al principio, no sé, 1 o 2. Entonces me dice, ya, y ahora que ya voy en 4 platos seguidos, me dice, ya, a ver, una olla con agua, llena, media. Le digo, yo no sé, media, ya, ese es el peso, ya, tranquila. Y me dijo, tranquila, porque la vamos a hacer pasar, que usted está trabajando y por eso llegó hasta ahora. Y me vio el médico. Y él me dijo que ya no tratara de dejar los remedios y me siguió dando terapia. Después mi compañera, yo sé quién fue, que alegó, porque como somos pocas, hay pocas asistentes. Entonces me pidieron que viera el horario de las... Pero yo no iba a cambiar kinesióloga, si el Señor la puso ahí. Él me puso esa kinesióloga ahí, porque yo había estado en terapia ahí y a pesar de que me atendió muy bien, no es la forma en que ella me atiende. Entonces yo sé que el Señor la puso ahí para mí.
Entonces fui a hablar, yo tenía terapia a las 2, conseguí el número de la terapia y llamé, al otro día la tenía, ¿sabe que tengo problemas? ¿A qué hora puede venir? A las 9, venga a las 9. Y después yo llegué y le dije, ¿sabe que estoy teniendo problemas con mis compañeros de trabajo? ¿Y qué hora necesita? A esta hora, a las 9. Ya, pues me dijo. Yo en mi papel tengo 9:30, 9:45, ese es mi horario de terapia. Usted no se fije en el papel, me dijo. Usted llegue aquí a las 9. Y yo ahora, mi hermano, por eso le doy gracias a Dios, porque yo ese día que hablé con la kinesióloga, la primera terapia, que ella me acomodó todos los horarios para ir a las 9, mi compañera que organiza los recorridos del bus me dejó solo de tarde para que yo no le aumente la carga de trabajo a mis compañeros, y que yo estoy en el bus de tarde y yo hago mi pega igual. Y yo venía, porque yo es en el 6 de Gran Avenida y yo trabajo en el 6 de Santa Rosa, entonces yo estaba como a 1,5 cuadras de Gran Avenida, entonces yo me voy caminando. Y yo iba así, y a veces uno no se da cuenta. Y de repente, gracias Señor, le dije yo tengo que dar gracias por esto, porque ya nos habían dicho que íbamos a tener hoy día acción de gracias. Señor, yo tengo que darte gracias públicamente. ¿Qué saco con darte aquí gracias si estoy sola, nadie me escucha? Porque es maravilloso, mi hermano, andar en la calle así sin que te duele el hombro. Es maravilloso estar acostada en la cama y no darte vuelta sin que te duela. Y sin necesario de estar con medicamento, porque yo ya no estoy con medicamento. ¿Cómo no le voy a dar gracias a Dios? Bendito Señor. Él es muy bueno, siempre ha sido bueno conmigo. Siempre que yo estoy enferma, Él se la ingenia para curarme, porque Él sabe que yo tengo que trabajar. Si yo no trabajo, Él igual me sustenta, pero yo no puedo ser floja, pues no puedo estar sentada en mi casa dependiendo que Él todo me lo dé. Yo tengo que hacer mi pequeña parte. Amén. Mi pequeña parte es levantarme todos los días, llegar a la hora del trabajo, no a las 8:05, no a las 8:10, llegar ojalá 7:45. Cosa de que si hay problemas de micros que no pasan, hay choque, yo igual llego a la hora. Entonces yo le doy gracias al Señor porque Él siempre ha sido bueno conmigo. ¿Cómo no darle las gracias? Si yo creo, mi hermano, de corazón, que este es un milagro. Amén. Era tanto mi dolor que yo sé que es un milagro. Entonces, ¿cómo no darle gracias al Señor? Y si Él es tan bueno conmigo, tan bueno. Yo podría darle gracias como cuando estuve con COVID, que casi no respiraba, pero el Señor no me mandó al hospital. Pero resulta que ahí llegaba mi hermano con mucho dolor, y ahora mire, y no me duele. Y eso lo hizo el Señor por mí. Amén. Y yo le doy muchas gracias a mi Señor. Yo siempre he estado agradecida por todo, por el hogar que me tiene, por el alimento, por ser mi compañero diario. Él es mi compañía y Él es mi médico. Él es mi todo. Por eso yo le amo con todo mi corazón. Trato de servirle. No soy la mejor, pero trato dentro de lo que pueda servirle. Y le doy muchas gracias al Señor por todo lo que Él hace conmigo, todo, porque Él siempre está ahí para mí. Para Él que sea la gloria y la honra. Amén. Demos glorias a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Hoy Dios hace milagros. Dios bendiga a nuestra hermana Patricia. Dice el Salmo 107, verso 1, den gracias al Señor porque Él es bueno, su gran amor perdura para siempre. Esta última oportunidad se la quiero dejar a algún niño de la iglesia que quiera agradecer al Señor, cualquiera, que quiera agradecer a su Dios por su papito, por lo que sea. Dios bendiga a Elizabeth.
Le doy gracias a Dios porque nos ha protegido mucho, porque nos ha dado comida y por la escuela, porque nos... Disculpen mis hermanos, nos pusimos un poquito nerviosos, pero queremos dar gracias a Dios porque Elizabeth entró a la escuela este mes y le ha ido bien, se ha acoplado bien, ha tenido amigos y le dieron un cambio de turno. La Elizabeth iba en la tarde y el Elías iba en la mañana, así que iba a ser medio caótico estar llevándolos y trayéndolos todo el día corriendo. Y por un error de escritura cambiaron al Elías en la mañana, pero el sistema estaba en la tarde. Así que como estaban ahí el error de sistema, las tías y profesoras nos dijeron que los iban a cambiar a los dos a la mañana para que estuvieran juntos. Así que bueno, esos no son errores, son cosas que hace el Señor. Así confiamos que el Señor hace esto. Así que damos gracias a Dios por ello, porque tiene una profesora que cuando llegó al curso dijo, ella es Elizabeth, tiene un problema en sus huesitos y todos vamos a cuidar de ella. Así que sabemos que el primero la cuida es el Señor, el que está con ella es el Señor y que Él es el que está poniendo las cosas en orden y en control. Así que agradecemos a Dios por esto. Y me aprovecho de que estoy en el micrófono para dar gracias a Dios porque con Esteban cumplimos 11 años de casados. Así que ha sido de gran bendición Él para mi vida. Me tiene harta paciencia. Así que eso, mis hermanos, que el Señor siga guardando a nuestra familia. Amén. Eso. Amén. 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 Que el Señor bendiga a Elizabeth. El coro nos acompañará con una alabanza final. Dice Efesios 5:20, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor bendiga estas bonitas experiencias, que hayan sido de bendición para la iglesia y seguiremos con este servicio mes a mes, que esperamos sea de bendición para la congregación. Antes de entrar a la palabra del Señor, quiero ofrecer dos oportunidades para dos avisos cortitos. Mi hermano Cristian. Señor nos bendiga. Amén. Damos gracias al Señor
por estas lindas experiencias que nos han compartido nuestros hermanos. Amén. Sin duda la mano de Dios está a nuestro favor. Amén. Aún. ¿Por qué digo aún? Porque hemos sido muy infieles con el Señor y Él permanece fiel, se cumple la palabra del Señor. Esta semana en nuestro país se han legislado algunas instancias nefastas, no solo para la nación, sino ante los ojos de Dios. Chile marca un récord hoy día del genocidio más grande en la historia de la humanidad. Esta aberrante y perversa convención constitucional, dirigida por el propio Satanás, ha promulgado incorporar en la Constitución el aborto como un derecho. Y eso es tremendamente nefasto, mi hermano. No sé si le ha tomado el peso a usted. El aborto como un derecho significa que da lo mismo las 3 causales, da lo mismo la edad, da lo mismo los meses de gestación. Si alguien quiere asesinar a su hijo, lo puede hacer. Eso hoy día está ocurriendo en Chile. Dentro de otros postulados que están incorporando esta nefasta convención constitucional, asamblea constitucional, que el Señor tenga misericordia. Lamentablemente hemos escuchado poco la voz de los líderes de nuestro país, líderes religiosos. Hoy día estamos como en los tiempos antiguos, ¿cierto?, cuando los líderes guardaban silencio. Realmente es vergonzoso, es una cobardía enorme de los líderes de las iglesias en Chile, como han guardado silencio ante esta trágica noticia. Sin embargo, mis hermanos, tenemos que hacer algo nosotros como iglesia, y el Señor ha puesto en nuestros corazones poder hacer nuevamente un retiro espiritual. Le di un poco el preámbulo de esto para que nos pongamos un poquito inquietos, para que nos duela un poquito, ¿sí? Para que no nos dé lo mismo lo que esté pasando. El día 16 de abril, Semana Santa, Sábado Santo, donde debiera ser para nosotros una jornada especial la Semana Santa, ¿cierto? Debiera ser así, y ahí hacemos una invitación a que podamos participar de las actividades de Semana Santa, mis hermanos, porque es una Semana Santa, no es una semana de vacaciones, Semana Santa donde conmemoramos, ¿cierto?, la vida, pasión, muerte, resurrección de nuestro Señor. Queremos hacer un retiro espiritual y ahí nuevamente nuestro hermano Fernando, nuestra hermana Rosita, gentilmente han prestado aquel lugar tan maravilloso allá en Paine, así que el Señor les bendiga grandemente. Y tenemos un lugarcito, un altar, como decía mi hermano Julio, donde llegar a alabar a Dios. Y le pusimos un título a este retiro, que el Señor lo puso en mi corazón: aunque nadie te busque. Así se va a llamar el retiro, aunque nadie te busque. En este tiempo parece que nadie ya quiere buscar a Dios. Parece que nos da lo mismo asesinar niños, parece que nos da lo mismo quitarle el derecho preferente a los padres, parece que nos da lo mismo implementar ideologías, que el gobierno haga lo que quiera, parece que nos da lo mismo quién esté gobernando. Nadie quiere buscar a Dios, lamentablemente. Y en esa corriente ha caído la propia Iglesia de Cristo, entre comillas, Iglesia de Cristo. Que el Señor nos ayude. Le extendemos la invitación, va a ser una jornada muy parecida, no es tan extensa. La vez pasada, le cuento, nos reunimos en aquel lugar, nos queda lejos, queda 1 hora de acá, un poquito menos quizás. 9:30 nos juntamos, ¿cierto? Y estuvimos en una jornada como hasta las 6 de la tarde, que fue de una tremenda bendición. Podemos confirmar de que el Señor nos bendijo, nos habló, fuimos edificados, compartimos, muchos hermanos abrieron su corazoncito, y eso es muy bueno. Porque aunque nadie te busque, nosotros somos llamados a buscar del Señor. Y ese es el lema, es el eslogan, el llamado para este retiro, sábado 16 de abril, sábado santo, para que usted se pueda inscribir conmigo. Yo mañana voy a estar compartiendo un afichito, un flyer al grupo de la iglesia, y les voy a estar preguntando, ustedes mismos si quieren anotarse, desde ya me lo pueden escribir por interno: hermano Cristian, anóteme para ese día, qué sé yo. Vemos los hermanos, al igual que la vez pasada, que no tienen cómo trasladarse, buscamos los recursos para pasarlos a buscar a sus casitas o a la iglesia y acomodamos los vehículos, lo que sea. Lo importante es que, aunque nadie busque a Dios, haya un remanente pequeñito que siga buscando al Señor. El Señor nos habla siempre, y el otro día recordaba ese pasaje que me he reservado 7,000 rodillas que no se han doblado aún ante Baal. ¿Quedarán 7,000 rodillas en Chile?
en este país que está en una debacle moral pero espantosa, marcando récord de maldición, Chile hoy día en la boca del mundo, quedarán 7.000 rodillas que aún no se inclinan ante Baal. Que el Señor nos ayude. Por eso que el escritor bíblico pregunta, ¿y cuando el Señor venga, hallará un poquito de fe en la tierra? Pareciera que no, por lo que estamos viendo. Hallará así un poquito de fe en la tierra porque el amor se fue enfriando. Pero que el Señor nos ayude para que nosotros no nos dé lo mismo lo que esté pasando y sigamos buscando al Señor. Aunque nadie te busque, nosotros, ayúdanos, Señor, a seguir buscándote con tu gracia, con tu ayuda, con la dirección del Espíritu Santo. Sábado 16 de abril, retiro espiritual, aunque nadie te busque, le invitamos cariñosamente, inscríbase conmigo, trate de acomodar ahí los horarios, la agenda, los que tienen muchos seguidores también, ahí acomódense, los influencers, todos acomódense a ese retiro 16 de abril para que podamos buscar de la presencia del Señor y sea una jornada de mucha bendición. Nuestro pastor Esteban va a ir adelantando los avisos para ese fin de semana porque hay más actividades de Semana Santa que son muy lindas. Ojalá podamos disponer nuestro tiempo para poder participar y que el Señor nos ayude. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Amén. Que el Señor nos bendiga. Mi hermano Juan. Mi hermano Juan. Bueno, yo no voy a dar gracias a Dios por el servicio de acción de gracias, a pesar que tendría que dar muchas gracias a Dios porque hace un año, más o menos, a mí me dio el COVID y posteriormente lo que pasó. Estuve de cumpleaños hace poco y fue un doble festejo porque estoy vivo, gracias a Dios. Entonces, por eso que alabo al Señor. Pero lo que me converge en esta hora es hablar acerca del aseo de la iglesia. Yo veo aquí para allá y está sucia la iglesia. Entonces queremos invitar, hemos formado un grupo con Julio, entonces invitar a voluntarios que vengan el sábado a las 8 de la mañana, porque va a venir un grupito chiquitito el viernes para dejar todo preparado porque vamos a hacer un aseo general a la iglesia. Entonces necesitamos alrededor de 10 personas el día sábado a las 8 de la mañana hasta la 1 aproximadamente. Porque yo a esa hora, al menos yo me tengo que ir a trabajar y si hay que... y además tratar de que lo máximo de personas aprendan, digamos, cómo se hace aseo. Esto en la iglesia es especial, porque es la casa de Dios. Amén. Entonces, yo no sé quién se puede levantar la manito para que pueda, porque vemos ya, mi hermano Javier, cuento con usted, mi hermano Omar, hermano Cristian, alguna dama, porque hay que hacer aseo a los baños, mi hermano. Amén, amén. Entonces vamos a traer los materiales y nos juntamos, hermano, el día sábado, este sábado el 26, creo que es sábado 26, nos juntamos a las 8 de la mañana. Vamos a lavar el piso, un montón de cosas, lo vamos a dejar impecable. Si Dios quiere. Para mi Dios es lo mejor. Amén. Es hacerlo con excelencia. Que esto usted pueda mirar para abajo y usted pueda hasta ver la cara. Tiene que hacer así. Entonces que el Señor nos guarde y Él nos bendiga. Y posteriormente los grupos se van a encargar, hermanos, mire, hay papeles del baño, disculpe que lo diga esto, papeles del baño que permanecen muchos días en el baño. Entonces se va a organizar para que los grupos se encarguen 5 minutos antes o después de la reunión, ojalá después de la reunión, que puedan sacar eso. Y alguien y los puedan dejar acá y después se saca la basura. Así que eso, con alto entusiasmo, porque usted no va a venir a trabajarle a nuestro pastor. Usted no va a venir a trabajarle al hermano Juan, sino que va a venir, yo sé de aseo, por eso que estoy encabezando esto. ¿Ya? Le va a venir a hacer aseo a la casa de Dios. Amén. Entonces, tómele la importancia de esto. Aseo a la casa de Dios.
Para el Señor sea honra y gloria. Muchas gracias, hermano. Amén. Esta semana yo le decía en un grupo que estamos ahí, unos hermanos de la iglesia, le decía que yo si brillo por algo es por mi falta de fe en la humanidad de repente. Yo cuando estaba conversando con mi hermano Juan, yo el sábado no puedo venir porque yo trabajo, voy a estar trabajando los días sábados durante un tiempo, y estaba pensando en mi mente cómo pedir permiso para el sábado, porque decía, pucha, no van a venir los hermanos, no se va a notar nadie, ¿cómo hago para apoyar? Pero el Señor una vez más hace callar mi fe y le doy gracias a Dios por todas las manos que se levantaron, que fueron mucho más de 8. Así que el Señor bendiga a la Iglesia del Conquistador y a todas las hermanitos que se levantaron y van a venir a apoyar esta actividad del día sábado. Que el Señor les bendiga grande y ricamente. Aviso para la semana. Estamos bastante pasados del tiempo, pero hay que darlo. Cultos normales, usted ya los conoce. Mañana lunes a las 20 horas se junta mi hermana Dorcas. El día martes, la primera sesión de ciclo de estudio bíblico del año 2022. Hay hermanos que se anotaron a posterior al término de la reunión. Voy a estar conversando con ellos para poder gestionar el tema del libro. No sé si lo trajimos, no lo trajimos. Bueno, introducción, no vamos a leer todavía el libro, pero me disculpen, mi hermano, no los traje. Se lo hago llegar de alguna manera, tengo mañana. El día miércoles hay reunión de niños a las 20 horas. Igual que el día jueves, culto general y posteriormente culto de oración. Están todos mis hermanos invitados a participar. El día sábado está la actividad de limpieza en el templo a las 8 de la mañana. Todos los que levantaron la mano y el que pueda venir, todos son bienvenidos. Mientras más manos, más rápido sale. Y el día domingo, culto general a las 11 horas y posteriormente va a haber reunión de jóvenes, terminado el culto, para que se programen los jóvenes y puedan asistir a todas estas instancias que, como siempre digo, todo lo que sume es bueno. Así que la iglesia siga avanzando para la obra del Señor. Vamos a entrar en el sermón. Mire, de entre las muchas cosas que siempre me hablan de mí, que está bien, usted créame que yo siempre que hacen críticas con respecto a los sermones, yo las tomo de un lado constructivo, no creo que haya alguien que quiera hacer triza mi moral, y si lo hay no le ha resultado. Pero entre todas esas críticas hay una que dicen que yo soy un poco enredado para los temas, como que me salto de un lado para otro, así que hoy, mi hermano querido, no será la excepción. Quiero, por favor, porque vamos a pasearnos literalmente por la historia de Israel, para entrar en un tema que nos va a abocar los próximos domingos. Así que le pido que me tenga paciencia hoy. Vamos a hablar muchas cositas, así que estemos atentos. Que el Señor nos ayude. El año pasado empezamos con un versículo muy sencillo, pero que nos dejó dando vuelta muchas cosas, y decía Jeremías 6, verso 16, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Pero ¿qué dijo el pueblo? No andaremos. Y que es justamente lo que Jeremías le recriminó al pueblo, que sale en este mismo capítulo, entre los versos 10 y 15, que sus oídos eran incircuncisos y que no pueden escuchar, que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa porque no la aman, porque desde el más chico hasta el más grande de ellos, es decir, todos, cada uno, seguía la avaricia, desde el profeta hasta el sacerdote, todos eran engañadores, porque curaban la herida del pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, pero no había paz, y porque se han avergonzado de haber hecho esa abominación, no se habían avergonzado porque aún no sabían tener vergüenza. Todo eso recrimina a Jeremías en el capítulo 6, diciendo de que el pueblo iba a ser próximamente castigado con lo que conocemos como el exilio babilónico. Y nos dijimos nosotros, bueno, no queremos nosotros cometer el error de Israel, y dijimos, ¿cuál es el camino que nosotros como iglesia tiene que seguir? Y en el libro de los Hechos encontramos que a la iglesia apostólica, a la iglesia antigua, la iglesia que encontramos en el libro de los Hechos, habla de hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. Y muchas veces a la iglesia, a este grupo de gente, a este grupo de cristianos que seguían la doctrina de Jesús, los trataban como una secta. Los judíos lo trataban como una secta, y a esta secta lo llamaban los del camino.
¿Y qué camino es este que seguía la iglesia? Obviamente la iglesia apostólica, las enseñanzas de los apóstoles, que a la larga eran las mismas enseñanzas del mismo Jesús porque vivieron con él. Entonces dijimos, bueno, hay que seguir este camino de la iglesia antigua, pero antes de ello, y de hecho todavía falta para ello, contextualizamos a la iglesia. Y en este contexto de la iglesia nos fuimos a la oración de Jesús en Juan. Y en Juan, en el Monte de los Olivos, está Jesús orando previo a su pasión y le dice Jesús a su Padre: ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Pero no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y dijimos, contextualizando a la iglesia, nos guste o no, por muy lindo que nos veamos aquí, por muy sacros que nos veamos aquí, nuestro contexto es el mundo. En el día a día estamos enfrentados al mundo y nos vemos enfrentados día al día a una cosa que hay en el mundo llamado el mal. Dice 1 Juan 2:16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y todo eso que era mundo, esos deseos de poder, de imponerse sobre el otro, son justamente también lo que lleva al mal propio que ha afectado a la humanidad, que ocurre simplemente porque el hombre es deseoso de poder. De hecho, la historia de la humanidad ha comprobado que cuando a una persona que no tiene poder le dan poder, usa ese poder para aprovecharse y sacar provecho del más débil. Es parte de la ley de la sobrevivencia. Del mundo animal parece ser que el hombre también es así. El más fuerte se impone sobre el más débil. Y ese problema que sucede con el mal, encontramos una respuesta en Dios diciendo que Él tiene un plan soberano, al que nosotros solamente vemos un píxel, pero Él tiene un plan soberano y aún así, como dice Agustín de Hipona, en el acto eterno de decidir crear, decide encarnarse, Dios mismo encarnarse y morir en cruz. Por eso cuando le replicaron y dijeron, ¿dónde estaba tu Dios aquí en los campos de concentración de Auschwitz, donde ocurrieron tanta atrocidad en la Segunda Guerra Mundial? La respuesta fue, Dios estaba en la cruz. Que el Señor nos ayude. Ahora, esa es la respuesta de Dios para un creyente, y a mí por lo menos como creyente me satisface. Pero decirle al mundo, a alguien que no conoce a Dios, oye, esa es la respuesta de Dios, cualquiera diría, bueno, es que no puede ser, pues tiene que haber algo más. Y la respuesta que, entre comillas, pareciera satisfacer al mundo como respuesta al mal, la da la iglesia misma. Tomamos como ejemplo al mismísimo Albert Einstein. En la carta de Dios escrita por él, que le llaman carta de Dios, pero una carta que él escribió un poco antes de morir, dice: la palabra de Dios es para mí nada más que la expresión y producto de debilidades humanas. La Biblia, una colección de honorables, aunque primitivas leyendas que son bastante infantiles. Para mí la religión es una encarnación de las supersticiones más infantiles. Esa es la carta de Albert Einstein, que reconoce en la religión algo no válido y en Dios algo que no existe. Y sin embargo, fíjese que, y esto espero que usted lo haya leído, Albert Einstein reconoce al gran Albert Schweitzer como la persona más grande del siglo XXI. ¿Se acuerda de él? Este hombre que pudo haber sido el pianista más famoso del siglo XX, el más grande académico de todos los tiempos, decidió dejar todo para poder tomar sus conocimientos y hacer un hospital en la Lamandene, en África, para los más pobres. Y esta obra filantrópica que vio Einstein y que hizo reconocerlo a este personaje como el más grande de todos los tiempos, en realidad el mismo Albert Schweitzer reconoce de que lo que a él lo motivó fue el amor. Porque el amor todo lo puede, el amor todo lo soporta, el amor todo lo sufre. Porque la ciencia y el conocimiento pasarán, pero el amor no dejará de ser. Y permanecen la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de esto es el amor. ¿Por qué? Porque el amor todo lo cree, va más allá de la fe, y porque el amor todo lo espera y va más allá que la esperanza. El amor. Y dijimos, bueno, si la respuesta de la iglesia al mal tiene que ser el amor, entonces
¿Cómo sabemos que nosotros amamos a Dios? Bueno, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Entonces ahí dijimos, bueno, ¿cómo sé entonces que amo a mi hermano? Porque el amor tiene muchas facetas, especialmente cuando está tan manoseado como hoy, y la Biblia nos enseña de un amor desinteresado, un amor que uno hace hacia su prójimo cuando ese prójimo no tiene capacidad de represalia, ni tiene capacidad de retribución. No te puede hacer nada, o sea, no te va a recompensar porque no tiene cómo, ni te va a castigar si no haces nada porque tampoco tiene cómo. Y aún así, tú decides por él. Cuando vas al hospital y un enfermo en el hospital no va a hacer nada por ti. Cuando van a dejar a Juárez al hospital el 25, esa mamita no va a hacer, ni siquiera nos vamos a acordar cómo se llamaba. Cuando vamos a lugares de ancianos no tienen nada, pero cuando aplicamos ese amor, estamos aplicando el amor que Dios quiere, porque el que no ama a su hermano no puede decir que ama a Dios, el que no ama al prójimo. Y eso, ¿sabe cómo se llama? Y lo dijimos, el último sermón del 2021, se llama misericordia. De hecho, la palabra misericordia viene de ello, decidir hacia el mísero, misericordia, por el mísero, decidir por el mísero. Y en eso quedamos, que amar a Dios también involucraba amar al prójimo. Y esto es lo que vamos a nosotros trabajar desde este sermón en adelante. Hablamos del verbo yadad. ¿Se acuerda del verbo yadad? El verbo yadad es conocer a Dios, conocimiento quiero. Ese conocimiento que habla la Biblia es un conocimiento que va más allá de lo intelectual. Es un conocimiento que abarca lo más íntimo de uno, porque significa, en términos judíos, yadad, conocer, y también hacer eso, tener intimidad. O sea, eso es yadad. Cuando Dios habla de conocer va más allá de lo intelectual. Habla de un tema de relación. Y esto es lo que hablaremos en los próximos sermones, creo que unos 5 o 6 sermones. Vamos a hablar acerca de la relación que Dios espera con la iglesia. Porque nosotros aquí es donde podemos sacar muchas cosas, sacar muchas conclusiones, pero ¿cómo yo sé, por ejemplo, en el trabajo, qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo sé yo, por ejemplo, en mi matrimonio qué tengo yo que hacer? ¿Cómo sé yo, por ejemplo, en mi casa qué tengo que hacer cuando estoy arrendando, qué es lo que yo tengo que hacer? Entonces vemos que cuando hay una relación que hay que manejar entre dos personas, la mejor forma de dejar claro qué va a hacer cada uno es por medio de un contrato. ¿Es cierto? Y entre Dios y la iglesia también hay uno. Leeremos el versículo que nos llevará durante el sermón de hoy día, está en Jeremías capítulo 31, verso 35, por si quiere buscarlo, o lo va a leer atrás. ¿Lo va a leer atrás? Entonces lo leemos al tiro, para no alargarnos. Le daremos lectura a la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. He aquí, vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Le invito a orar al Señor. Padre Celestial, vamos a tu presencia para agradecerte por cada uno de nuestros hermanos que pasaron a agradecer al Señor, porque estas experiencias que hoy en día pudimos escuchar nos demuestran y reafirman nuestra fe de que tú hoy, aún hoy, en un mundo tan ennegrecido, en un mundo que se ha alejado tanto de ti, hoy tú aún haces milagros, Padre Celestial. Y te damos gracias porque con estas experiencias reafirma nuestra fe. Te damos gracias por las alabanzas, Padre Celestial, porque podemos alabar libremente tu nombre sin ningún problema y porque podemos estar cobijados. Pero en este momento nos sentamos alrededor de tu mesa
para rogarte misericordia por nosotros. Necesitamos de ti, Padre Celestial, necesitamos escuchar tu palabra, necesitamos escuchar tu voz y ayúdanos a poder estar atentos y prestos a lo que tú deseas hablar a nuestras vidas. Te lo imploramos y rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bueno, permíteme un poco hablar acerca de un contrato. En esto quizás yo no sea la persona más, quizás aquí debería haber estado parado nuestro hermano Fernando Díaz, porque él se maneja con esto, pero mire, un contrato es un acuerdo jurídico de voluntades por el que se exige el cumplimiento de una cosa determinada. Se trata de un acto privado entre dos o más partes destinado a crear obligaciones y generar derechos. Yo en el rubro en el que estoy, cuando cerramos obras, lo primero que hacen mis jefes me dicen: toma Esteban, ahí está el contrato, revísalo. Entonces, uno que tiene que revisar, claro, yo no soy técnico jurídico, nada así, entonces yo tengo una planillita y digo, ya, bueno, yo lo primero que tengo que revisar, y lo primero que tengo que revisar primero es la fecha. Segundo, que la identificación de las partes, que esté correctamente identificado quiénes son las dos partes del contrato, quiénes son los involucrados, y de ahí ya cosas más técnicas de nosotros, como por ejemplo, de cuánto es el monto del contrato, pero también hay algunas cosas, como las multas. O sea, si yo no cumplo con lo que me corresponde, bueno, la multa es de tanto, hasta un tope de, ojalá, muy poco porcentaje, y tienes un plazo de ejecución de tanto, y en caso de que suceda alguna diferencia, el árbitro será, bueno, en mi caso es la Cámara Chilena de la Construcción, pero puede ser cualquier cosa. Me imagino que los contratos son más o menos así, ¿no? Así como que todos tienen más o menos la misma cosa. Por eso, si mi esposa se enferma, yo me puedo parar al lado de ella y decir, bueno, aquí estoy, pues, está bien, pues si se enfermó, ¿qué vamos a hacer? Pues? Resulta que yo, cuando me casé, también firmé un contrato, firmé un papelito donde dice que estoy casado y acepté los votos. ¿Y qué decían esos votos? En la salud y en la enfermedad. Entonces yo no puedo pararme al lado de ella y decir, pucha, qué lata, pobrecita, ojalá te sanís. No, ahí tengo que cuidarla, no solamente porque la amo, sino porque soy su esposo y me corresponde como esposo cuidarla. Yo puedo decir, por ejemplo, en mi casa, el banco me puede decir, ¿sabe qué? La cuota de su casa, pucha, que han subido la UEF, hermano. Decirme, ¿sabe qué? Ya no vale 300.000 pesos, la cuota de su casa este mes va a valer 600.000 pesos. Y yo puedo decir, no, pues, si eso no es lo que dice el contrato, no me pueden subir el precio como se les plazca. O yo tampoco puedo decirles, ¿sabe qué? Yo creo que estás cobrándome mucho por la UEF, así que te voy a bajar el monto que te voy a pagar. No le puedo decir eso al banco, ¿es cierto? Me quitan la casa. Entonces, hay un contrato que nos dice, oye, tú tienes que hacer esto en retribución de esto otro, ¿cierto? Por eso también están los contratos de trabajo. En los contratos de trabajo es exactamente lo mismo. O sea, yo no puedo llegar a la hora que se me dé la gana, irme a la hora que se me dé la gana y no me pueden pagar lo que se les dé la gana, porque hay un contrato que dice qué tiene que hacer cada uno, ¿cierto? Ahora, esto un poco para que entendamos que en las relaciones hoy en día, cuando son más formales, hay un contrato de por medio. En la antigüedad también existían, pero no como contratos. Existía algo que se llamaban los pactos. En esto nuestros hermanos que generalmente están en los estudios bíblicos están bastante aventajados, pero vamos a hablar un poquito acerca de esto. Hay diferencias sutiles, pero muy importantes, entre un contrato y lo que es un pacto. Por ejemplo, en términos de iniciación, el contrato es simplemente un intercambio de promesas. Yo haré esto, tú harás esto otro, una promesa. Pero en el pacto, estas promesas son juramentos solemnes. Ponga atención con lo que estamos hablando, porque esto nos llevará durante las 6 semanas posteriores. Los pactos no son meras promesas, son juramentos solemnes. En términos de práctica, el contrato simplemente habla de un intercambio de propiedad. Esto es mío, esto es tuyo, yo te daré esto, es como una cosa de propiedad. Pero en el pacto hay un intercambio de vida. Ojo con eso. El pacto no es simplemente esto es tuyo, esto es mío. En el pacto hay un intercambio de vida. Yo seré tuyo, tú serás mío. En términos de motivación, el contrato lo mueve el beneficio. Y eso puede ser egoísmo. Y sabemos que el egoísmo es pecado. Algo así como, bueno,
Lo que te motiva a llevar a cabo el contrato es que, oye, al final del mes te van a pagar. Hace unos días conversaba con mi amigo Brunito de que el sueldo es casi como Dios, porque uno no lo ve. Sabe que está ahí, pero no lo ve. Pero tiene que estar el fin de mes. Pero es egoísta, es un poco egoísta. Un contrato es necesario, pero egoísta. En términos de pacto, la motivación es la lealtad. Ojo con eso. Un amor sacrificial. En el pacto no te mueve la recompensa que vas a tener, sino que te mueve el hecho de que haya una recompensa, igual te das al otro. Interesante. Y en términos de plazo, los contratos son temporales. El contrato de trabajo que yo tengo tiene una vigencia indefinida hasta que me despidan, o hasta que jubile, o hasta que muera, me imagino. Sin embargo, los pactos son permanentes. Y en muchos casos los pactos serán intergeneracionales. Que el Señor nos bendiga. Quiere decir esto que pasaban de una generación a otra. Y estos pactos eran muy conocidos en el cercano oriente, bueno, en toda esta zona donde estaba Jesús, en todo estos imperios, eran muy conocidos. Y un pacto entonces no se puede romper, dura para siempre. Dios eligió acercarse a la humanidad, primeramente a través de Noé y después a Abraham, ofreciéndoles promesas. Y los acuerdos que se llevaban a cabo en un pacto conllevaban responsabilidades. Dios llamó a la nación de Israel para que fuera santa y dedicada únicamente a Él. En el Antiguo Testamento encontramos muchos pactos, hermanos, muchos pactos. Pero lo primero que tenemos que ver en este pacto es la individualización de las partes. Por una parte está el hombre, que vamos a hablar de ello más adelante cuando hablemos de los apóstoles, así que por ahora vamos a dejar al hombre de lado. Y también está Dios. Y aquí tampoco quiero hablar mucho porque también lo tenemos que hacer algún día. De hecho, después de que hablemos de esto, yo creo que sería muy, muy bueno repasar acerca de algo que nuestro pastor Juan Carlos ya nos enseñó. Los atributos de Dios, para conocer a Dios, para saber quién es nuestro Dios. Pero permítame, para poder identificar a esta parte, leer quizás la mejor descripción de Dios que hay en el Antiguo Testamento en un versículo, en dos versículos en realidad. Resulta que está Moisés, y en el libro de los Éxodos, capítulo 34, 6, 7, dice que pasando Jehová por delante de él, proclamó. Esta yo creo que es una de las mejores definiciones que hay de Dios, hermano. Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Que el Señor nos bendiga. Ese es Dios, un Dios sin duda fuerte, misericordioso y piadoso, pero que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Que el Señor nos ayude. Ahora, ¿cuál es la cuestión a solucionar? Porque un contrato tiene que buscar solucionar algo. Y resulta que aquí el algo que había es el pecado. Y gracias a Dios, para no alargarnos mucho en esto, tuvimos el sermón que compartió nuestro pastor el día jueves, hablando acerca del pecado. ¿Cierto? ¿Usted lo escuchó? Qué bueno que lo haya escuchado. Mire, el pecado, una definición que encontré es transgresión de la voluntad de Dios. Pero mire lo interesante que dice acá, y lo vamos a corroborar con un versículo bíblico. Transgresión de la voluntad de Dios, ya sea haciendo lo que Él prohíbe o dejando de hacer lo que Él demanda. También es interesante, porque muchas veces nosotros definimos el pecado como hacer todo aquello que no le agrada a Dios. ¿Es cierto? Y pareciera ser de que esa es la mejor definición que encontramos, pero resulta que esa es la mitad de la definición. Porque no es solamente no hacer lo que está prohibido, sino también dejar de hacer lo que Él nos manda. Porque dice Santiago 4:17, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado.
Que el Señor nos ayude. Ahora, ¿cómo debe entenderse el pecado? Y esto también lo vamos a recordar porque lo hablamos cuando hablamos unos jueves pasados acerca del arrepentimiento. Mire, todo es creación de Dios. Génesis 1 es una oda acerca de la creación de Dios 1 y 2. Y fíjese que toda la Biblia gira en torno a esta gran problemática del pecado que separa a Dios del hombre o al hombre de Dios. Y toda la Biblia habla de eso, menos 4 capítulos, hermanos. Hay 4 capítulos que ni siquiera lo mencionan, no gira en torno a eso, no es tema el pecado ya. Hay 4 capítulos. Génesis 1 y 2, cuando Dios crea todo, y Apocalipsis 21 y 22, cuando viene el cielo nuevo y la tierra nueva. Todo el resto de la Biblia gira en torno a transgresiones del hombre, a que el hombre pecó, que hay que restituir la relación entre Dios y el hombre. Todo se trata de eso, menos antes del pecado y después de la venida de Cristo, cuando hay un cielo nuevo y una tierra nueva. Pero todo lo demás gira en torno a eso. ¿Por qué? Porque resulta que, mire, Salmo 19:1 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Cómo tenemos que entender nosotros el pecado? Nosotros somos creación de Dios, somos criaturas. Como tales, como creación de Dios, nos debemos a Él. Nosotros deberíamos, al igual como los firmamentos, al igual como lo hacen los cielos, contar la gloria de Dios, debernos a Él, porque Él es nuestro creador. Y sin embargo, la desobediencia de Adán y Eva y en general el pecado que es cuando el hombre trata de tomar el lugar de Dios y dice: no te necesito. Cuando yo tomo mis propias decisiones, cuando no tomo en cuenta la voz de Dios y tomo mis propias decisiones, eso es pecado. Y eso es romper la relación que hay entre Dios y el hombre. La relación entre Dios y el hombre estaba rota, hermano. La rompió el pecado. Y la mejor definición para entender esto, ¿sabe cuál es la mejor imagen? El hijo pródigo. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando nosotros tomamos nuestras propias decisiones, nosotros estamos pecando. Cuando nosotros hacemos lo que está prohibido en las Escrituras, estamos pecando. Pero también cuando dejamos de hacer lo que es bueno, también estamos pecando. Y que el Señor nos libre del pecado. Esa es la cosa que el pacto quiere intentar resolver. Entonces, leemos el pacto en el Antiguo Testamento, en Génesis 17, del 1 al 8. Este pacto es el pacto que hace Dios con Abraham. Y dice así la palabra del Señor: Era Abraham de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él, diciendo: He aquí, mi pacto es contigo. Serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Que el Señor nos bendiga. Hay un pacto previo, el pacto con Noé, cuando Dios pacta con Noé y le dice: no voy a destruir más la humanidad, y sella el pacto con un arco iris. Este pacto lo sella también con los hijos de Israel por medio de la circuncisión. Hay un pacto, y después este pacto Dios lo reafirma con su pueblo, reafirmando el pacto y de hecho haciendo nuevos pactos. Más adelante vemos en el libro de Éxodo,
No lo voy a leer porque la verdad no lo noté, pero está en Éxodo capítulo 19, que Dios reafirma con Moisés el compromiso de Israel como su pueblo escogido. Y no solamente reafirma con Moisés, sino que con David, con el rey David, también reafirma el pacto y lo expande. En 2 Samuel 7, del verso 5 al 16, Jehová le promete no solamente reafirmar el pacto, sino que le promete a David de que vendrá un rey que gobernará y será un rey eterno y que vendrá de su línea generacional. Y aquí me quiero detener un poco porque esto lo hemos comentado antes, pero esto nos va a ayudar un poco para entender el clímax y cómo entramos al nuevo pacto. Todos estos pactos que Dios le hace a Abraham, que le reafirma a Moisés y que después reafirma también al rey David, en el reinado de David se cumplen. Nótese el gesto, se cumplen entre comillas. Porque Abraham le promete que toda la tierra de Canaán que podía haber Abraham iba a ser de sus hijos, iba a ser de la nación que de él iban a ser. Y en el reinado de David eso se cumple, porque toda la tierra de Canaán estaba bajo el dominio de los israelitas. Y le promete que su descendencia iba a ser innumerable, como la arena del mar, como las estrellas del cielo, ¿cierto? Y bajo una estabilidad política y social como la del rey David, donde estamos todos medianamente tranquilos, ya estamos establecidos acá, yo puedo decir, bueno, aquí sí se cumple. Estando en el desierto, arrancando de Faraón o con hambre, es un poco difícil visualizar, oye, seremos una nación grande, pero estando ya instalados y con una mediana normalidad decimos, sí, aquí Israel va a ser una nación grande. Y en esa situación social y política podemos decir, bueno, si yo hubiera estado en ese pueblo Israel, yo diría, sí, tú eres mi Dios, porque se nota, o sea, aquí está Dios, ¿no? Entonces estos pactos que Dios hace a Abraham, reafirma a Moisés, que expande con David, pareciera ser que en el reinado de David se cumplen. Pero fíjese que Dios lo conoce todo. Cuando nosotros hablábamos el año pasado en Pentateuco, en el curso de Pentateuco, nos dimos cuenta, no sé si usted se percató, pero nos dimos cuenta de que constantemente Moisés luchó con el pueblo. Y Moisés y Jehová lucharon con el pueblo, porque Jehová les daba leyes, les dio los 10 mandamientos, y lo primero que hace el pueblo es hacer un becerro de oro. Y tienen que colocar más leyes, más mandamientos, más preceptos divinos, y el pueblo sigue fallando. Y fue una constante lucha, así fue casi una relación tóxica. Fíjese lo que estoy diciendo, una relación tóxica entre Israel y Moisés, y porque siempre era como, oye, no tienes que hacer esto, y lo hacían. Dios demostró de múltiples maneras que iba a estar con ellos, y en vez de hacerle caso a Dios, le hacen caso a unos hombres que dicen, sí, pero esa tierra está habitada por gigantes. Obviamente esa falta de fe. Los censos, ¿se acuerdan de los censos? Se hicieron 2 censos al pueblo. El primer censo, antes de la entrada a Jerusalén, la primera entrada fallida a Jerusalén, era un número mayor que antes de la segunda entrada 40 años después, que lo único que demuestra fue las duras penas que pasó el pueblo en el desierto. Muchos vaivenes, muchos mandamientos, recordatorios de mandamientos, el pueblo caía. Y volvía a caer el pueblo. Y llegó un momento en que Jehová le dice a Moisés, Moisés está a punto de morir, y Jehová sabía lo que iba a pasar. Déjeme leerlo porque yo lo digo más malito. Dice Deuteronomio 31, 16, 18, y Jehová dijo a Moisés, mire, Moisés está a punto de morir, él sabe que muere, aquí le está entregando la batuta a Josué. Está previo a la bendición al pueblo, a la bendición a las 12 tribus, cuando va a subir al monte y allí muere, está a puertas de su muerte Moisés, y Jehová dijo a Moisés, he aquí, tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra a donde va, para estar en medio de ellos.
y me dejará, e invalidará mi pacto que he concertado con él, y se encenderá mi furor contra él en aquel día, y los abandonaré, y esconderé de ellos mi rostro, y serán consumidos, y vendrán sobre ellos muchos males y angustias, y dirán en aquel día: ¿no me han venido estos males porque no está Dios en medio de mí? Pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día por todo el mal que ellos habrán hecho, por haberse vuelto a dioses ajenos. Podría haber sido yo como israelita durante el reinado de David, haber pensado de que todo estaba perfecto, pero Jehová de antemano ya sabía que ese pueblo iba a ser malo. El Antiguo Testamento podría ser la mitad de delgado si no hubiera sido porque Josué fue testarudo. El pueblo fue testarudo. Si el pueblo no hubiera sido testarudo, no hubiera sido necesario mandar a todos estos profetas que escribieron tantos libros diciendo: el castigo de Jehová vendrá sobre ti, profetizando sobre el reino del norte que al final fue destruido y el reino del sur que al final fue exiliado, porque se fueron en pos de dioses ajenos. Una de las profecías más notables la encontramos también en el libro de Jeremías, capítulo 25, recriminándole al pueblo. Además, una y otra vez el Señor les ha enviado a sus siervos los profetas, una y otra vez, pero ustedes no los han escuchado, ni les han prestado atención. Ellos los exhortaban: dejen ya su camino y sus malas acciones. Así no podrán habitar en la tierra que desde siempre y para siempre el Señor les ha dado a ustedes y a sus antepasados. No vayan tras los dioses para servirles y adorarlos. No me irriten con la mano de sus obras, y no les haré ningún mal. Pero ustedes no me obedecieron, afirma el Señor, sino que me irritaron con la obra de sus manos, para su propia desgracia. Por eso, así dice el Señor Todopoderoso: por cuanto no han obedecido mis palabras, yo haré que vengan todos los pueblos del norte y también mi siervo Nabucodonosor, rey de Babilonia. Los traeré contra este país, contra sus habitantes, contra todas las naciones vecinas, y los destruiré por completo. Los convertiré en objeto de horror, de burla y de eterna desolación, afirma el Señor. Haré que desaparezcan entre ellos los gritos de gozo y alegría, los cantos de bodas, el ruido del molino y la luz de la lámpara. Todo este país quedará reducido a horror y a desolación, y estas naciones servirán al rey de Babilonia durante 70 años. Y leemos en los libros finales de los reyes que esto se cumplió, y que dejaron justamente para arar la viña a los más débiles, a los más ancianos en Canaán, pero el resto se fue todo a Babilonia. Se fueron todos a Babilonia. Y en Babilonia sucede, lo que justamente leímos en Deuteronomio, cuando el pueblo recordará en aquel día: no me han venido estos males porque no está Dios en medio de mí. Y eso que Jehová dijo que iban a decir en aquel día, se lo dijo a Moisés, se cumple en el exilio. Y los israelitas se preguntan: ¿no será que Dios no está en medio de mí? Y es ahí cuando nacen los primeros rabinos, los que más adelante serán los fariseos, ¿cierto? Los escribas. Y uno de estos primeros rabinos justamente es alguien que vamos a hablar en el próximo sermón, que es Esdras. Pero todo esto tuvo que pasar para que ellos, como decimos en el buen chileno, tomaran caldo de cabeza, a pesar de que estaba profetizado. A pesar que ellos sabían desde hace muchísimo tiempo que iba a pasar esto, no tomaron cartas en el asunto y fallaron en el pacto. Que el Señor nos ayude. Dice Hebreos, el escritor de Hebreos, en el capítulo 8, versos 7 y 13, en la versión Reina Valera: porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, refiriéndose al primer pacto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo pacto, porque reprendiéndolos, dijo, y ahí cita una profecía de Jeremías, al decir nuevo pacto, dice en el versículo 13, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. La versión NBI dice en estos mismos versículos: efectivamente, si ese primer pacto hubiera sido perfecto, no habría lugar para un segundo pacto. Pero Dios,
reprochándoles sus defectos a los israelitas, dijo, y la misma profecía de Jeremías. Luego en el versículo 3 se dice, al llamar nuevo a ese pacto, ha declarado obsoleto al anterior, y lo que se vuelve obsoleto y envejece ya está por desaparecer. Y permítame estos mismos versículos leerlos en la versión de la traducción lenguaje actual. Si el pacto que Dios hizo antes con el pueblo de Israel hubiera sido perfecto, no habría sido necesario un nuevo pacto. Pero al ver Dios que el pueblo no le obedecía como él esperaba, dijo la profecía de Jeremías. Y en el versículo 13 dice, cuando Dios habla de hacer con nosotros un nuevo pacto, es porque considera viejo el pacto anterior, y lo que se considera viejo e inútil ya está a punto de desaparecer. En las tres versiones dice, reprochando la actitud de los israelitas, reprochando sus defectos, o porque Dios vio que el pueblo no lo obedecía como él esperaba. El primer pacto tenía un talón de Aquiles, el hombre. Ese era el problema del primer pacto. Nosotros. Era necesario, como dice el escritor de los Hebreos, un segundo pacto. Un pacto perfecto. Ahora, esta profecía a la que alude el libro de Hebreos es una profecía que hay en Jeremías capítulo 31, e inicia justamente con el versículo que leímos hoy día. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Pero mire con lo que nos vamos a ir, porque con esto vamos a terminar. No como el pacto que hice con sus padres, el día que lo tomé de su mano para sacarlo de la tierra de Egipto. Fíjese en el detalle, el día que lo tomé de la mano. Fíjese que a lo largo de las Escrituras vemos que la relación entre Dios e Israel, quizás sea un poco falto de respeto, pero creo que es la mejor figura para poder entenderla, es un poco como el papá con el niño malcriado. Tomarlos de la mano, oye, no hagáis eso, ven para acá, no seáis porfiados. Y el niño va y lo hace igual. Es como un poco eso. No sé si se da cuenta que hay niños que son bastante malcriados. Uno le dice, no lo hagas, y lo hacen igual. Y uno dice, ¡ay, qué niño más porfiado! Y esos niños que son nuestros niños, bueno, también eran como Israel. Y seamos sinceros, y esto un poco para irnos con algo para la casa, a veces como que nosotros también somos así, ¿no? Como que de repente vamos subiendo la escalera y decimos, pucha, mira, venir para acá por una vergüenza, que me da rabia, pues, y además que mire la gente que se cola en el ascensor, y el Señor me tiene que decir, tomar de la mano y decir, oye, no te afanes. ¿Se da cuenta que pareciera ser que nosotros también somos de repente medio como Israel? Somos como el niño porfiado. No olvidamos de lo que Dios nos habla y somos como el niño porfiado en el día a día. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Y más adelante dice, he aquí yo haré un nuevo pacto con ellos, y dice cuál es el nuevo pacto. ¿Quieres saber cuál es el nuevo pacto? ¿Quieres saber a qué apela? Nos faltan los servicios, porque se nos pasó el tiempo ya. Pero vámonos con eso a la casa. Dios hizo un pacto con el hombre, hizo un pacto con Israel, e Israel invalidó el pacto porque no lo obedecieron como él esperaba. Y ayúdenos a nosotros a ser obedientes, porque pecado no es solamente hacer lo malo, sino también dejar de hacer lo bueno. Que el Señor nos ayude. Le invito a ponerse en pie. ¿Sabe qué es lo más lindo de todo? Porque yo sé que usted sabe para dónde va el tema del pacto. Justo el sello del pacto, el mismo sello que hubo con Noé en el arco iris, el mismo sello que hubo con Israel en la circuncisión, vamos a hablar de ese sello cuando caiga Semana Santa. Porque ese pacto fue sellado por la sangre de Jesucristo. Padre Celestial,
vamos a tu presencia bendita y gloriosa para agradecerte. Porque tú eres bueno, porque nos avisas antes de tiempo, Padre Celestial. Siempre nos has enseñado a través de muchos pastores, muchos predicadores, la importancia de serte fiel. Nos enseñas por medio de parábolas la importancia de serte fiel y trabajar para tu obra. Nos enseña la importancia, Padre Celestial, de estar día a día contigo, de vivir día a día contigo en intimidad, de vivir día a día contigo auténticamente. Y aún así, somos como aquel Israel, Padre Celestial, que muchas veces nos tienes que tomar de la mano y decirnos, no, por ahí no. Y aún así, por ahí vamos. Perdónanos, Padre. Perdónanos porque cada día queremos ser mejores. Porque nuestro espíritu quiere estar pegado a ti, pero nuestra carne, Padre Celestial, ayúdanos, Padre Celestial, ayúdanos a ser cada día menos nosotros, a poder hacer cada día menguar esta carne, Padre Celestial, para que el espíritu crezca, para que tú crezcas en nosotros, Padre Celestial. Ayúdanos cada día, no solamente en medio de la congregación, con la corbata puesta en nuestros cuellos a serte fiel, sino también en el día a día, a no hacer lo malo, a no solamente no hacer lo malo, Padre Celestial, sino también a buscar hacer lo bueno, a hacerlo, Padre Celestial, a poder predicar tu palabra. Porque si bien nosotros no seremos sometidos a la condenación, sí seremos sometidos a juicio por aquellos que no hemos hecho. Y Padre Celestial, queremos ser atalayas. En un mundo tan deteriorado, en un país tan deteriorado como este, queremos ser atalayas, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor. Queremos ser cada día mejores hijos y ayúdanos día a día a que tu Espíritu Santo nos ayude a ganar sobre nuestra carne. Ayúdanos, Padre Celestial. Queremos ser mejores, queremos ser una iglesia poderosa, pero no una iglesia poderosa para que crezcan, para que se muevan las bancas, sino para que tu evangelio sea predicado, para que la gente pueda conocer tu salvación. Ayúdanos, Padre Celestial, ayúdanos. Tanta gente que se está yendo al infierno, tantos amigos que se están yendo al infierno, Padre Celestial. Ayúdanos, Padre Celestial. Tanta familia que se está yendo al infierno, Padre Celestial, y tu iglesia pareciera estar en silencio. Ayúdanos. Ayúdanos para que tu evangelio sea predicado. Bendito Señor. Guarda tu palabra en nuestro corazón. Ayúdanos a poder tener una relación auténtica contigo, Padre Celestial. Una relación genuina, una relación íntima contigo. Una relación como la que tú buscas. Ya no la de aquel que era un padre con el niño malcriado, porque tú fuiste como marido para tu pueblo. Ayúdanos a tener esa relación que tú buscas de intimidad. A ser la esposa que tú deseas. La esposa del Cordero, la iglesia, Padre Celestial. Ayúdanos, te lo imploramos, te lo rogamos, te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Vamos a poner término a este servicio con una alabanza especial que tiene preparada nuestros hermanos del coro y que interpretará nuestra hermana Pilar. Y con esta alabanza terminaremos el culto. Le pediré a mi hermana sí. Bueno, quiero dar gracias a Dios antes que el coro empiece a cantar. No puedo dejar de dar gracias al Señor por su amor, por su misericordia. Agradecer a Dios primeramente, agradecer a mis pastores, agradecer a mis hermanos que estuvieron orando por nosotros. No fue fácil y qué importante lo que decía mi hermano Cristian, en que nosotros tenemos que empezar a pregonar la palabra del Señor. Quiero darle gracias a todos mis hermanos, porque mis hermanos, estoy hablando de mis hermanos carnales, todos son conocedores de las cosas de Dios. Y le contaba a mi hermana Andrea, le decía yo,
¿cuál es el peligro? Y le hablo a los jóvenes y a los adultos también, porque muchas veces los adultos también caemos en esto. A los niños, cuando sacan la vista de la cruz de Cristo, se desvían su camino y muchas veces tienen que llegar al lecho del dolor, al lecho de la muerte, para poder reconocer de que hay un Dios. Ese día que mi hermana habló con mi pastora que no podíamos estar en las Dorcas, una tía de nosotros sintió, una tía que tiene 90 y no sé qué edad tiene la tía Tato, 93 años, sintió de ir ese día. Y es una mujer, pero tremendamente entregada a las cosas de Dios. Oramos ese día, cantamos, no dejamos de cantar, porque mi hermano estaba agonizando. Cantamos, alabamos al Señor. Independiente que a nosotros nos duela como cuerpo, como ser humano, la única oración que elevamos ese día a Dios, el que entregara su vida a Dios, que se fuera salvo, e hizo confesión de fe. Pero ustedes saben que el enemigo trabaja. Cuando el Señor quiere arrebatar un alma del enemigo, ¿cierto? Hay una lucha. Cantamos, cantamos, oramos, cantamos, oramos. Y la tía, el Señor la tomó y empezó a hablarle. Y él era madrugada, él se fue con el Señor, porque se fue con el Señor. Y doy gracias a Dios por eso, doy gracias a todos, a la hermandad, a mis pastores que estuvieron ahí. Doy gracias a mi hermana, yo la verdad que no pude, ese día estábamos, Maggie, independiente de tu estado de salud, doy gracias por tu vida, por mi hermana Mónica, porque nos acompañaron en el cementerio. Sé que es difícil un día de semana, por el trabajo y por muchas cosas, es difícil, pero quiero dar gracias al Señor, a nombre de toda mi familia, por todo este tiempo de oración que tuvieron a mi hermano y que hoy está descansando. Es cierto que el dolor, la separación, toda separación de todo índole causa un dolor, pero yo sé que a través del tiempo el Señor va a ir sanando nuestros corazones. Y le pido en especialmente la oración por mi hermano Carlos, es el menor, está pasando un proceso muy difícil y esperemos, y nuestra oración con mis hermanos conversamos ayer que nos juntamos, y nuestra oración es que si el día de mañana el Señor lo tiene que recoger, que pueda irse con el Señor también. Así que muchas gracias, mis hermanos, por todo su apoyo, por todas sus oraciones, y que Dios les bendiga. A veces el día parece largo y la carga difícil de llevar. Nos sentimos tentados a
A veces el día es sombrío, sin un rayo de luz. Andamos a la deriva sin que nos ayude la humanidad. Pero pronto aparecerá Cristo para llevarse a su iglesia. No habrá más en el eterno día del Señor. Cuando veamos a Jesús, sabremos que todo valió la pena. Las pruebas de la vida serán leves cuando veamos a Jesús. La vista de su rostro disipará el dolor. Así que corre valiente hasta ver a Jesús. Valdrá la pena cuando veamos a Jesús. Las pruebas cesarán cuando veamos a Jesús. A Jesús. Va a valer la pena, hermano, cuando veamos a Jesús. Pase lo que pase, pasemos lo que pasemos en esta tierra. Sepa que no se quede en el camino, no se quede atrás. Como decía mi hermano Cristian, seamos un remanente que podamos llevar nuevas a la gente que necesita a Dios. Joven, ustedes que usan las redes sociales, no porque yo lo haga, no. Manden texto bíblico, bombardeemos las redes sociales con la predicación de la palabra del Señor. Porque muchos jóvenes hoy en día se están perdiendo, muchas familias. Y usemos las redes sociales para predicar la palabra del Señor. Y va a valer la pena, hermano, cuando veamos a Jesús, para este Dios que ha sido tan bondadoso, tan lleno de misericordia. A ver, tributo, honra y gloria desde ahora y para siempre. El coro nos acompañará con un corito para que puedan ofrendar nuestros hermanos coristas que deseen hacerlo.
Bendito Rey Soberano, en esta mañana le damos las gracias por la ofrenda que ha sido recibida. Te pedimos, Señor, que tú la multipliques. Amén. Bendice a mis hermanos que han ofrendado en esta mañana. Bendícele al 100 por uno por el deseo y la intención de su corazón. Amén. Gracias, Señor, te damos en el nombre de tu Hijo, nuestro buen y bendito Salvador Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Damos gracias a Dios por este servicio y por esta semana. Empezó una semana muy bendecida para nuestras hermanas Dorcas, muy bendecida con el culto de niños, la reunión de aniversario del día, la reunión de voluntarios el día viernes fue muy bendecida con grandes enseñanzas y experiencias por medio de nuestro hermano Fernando. Que Dios bendiga a nuestro hermano Fernando y nos ayude a nosotros a ser buenos esposos. Y hoy con este hermoso día de acción de gracia, por su palabra, por las alabanzas, no deje de participar. Incentive a los jóvenes, a sus niños, para que participen en los cultos de niños el miércoles y el día domingo en el culto de jóvenes, y que la próxima semana sea de bendición para nuestras vidas y que también nosotros seamos de bendición para los demás. También da gracias a Dios porque nos acompaña nuestro pastor. Estemos orando también por él para que prontamente esté compartiendo con nosotros la palabra del Señor. Le invito a ponerse en pie. Padre Celestial, vamos a tu presencia para darte gracias porque eres bueno, porque eres grande, porque eres misericordioso, porque nos hablas, Padre Celestial, con una voz tan tierna, y te damos gracias porque hoy no ha sido la excepción, porque hemos podido elevar unos cantos con toda libertad a tu presencia y poder declarar que cuando te veamos, Padre Celestial, sabremos que todo habrá valido la pena. Te pedimos que todos los planes que hay por delante para esta semana y a futuro en la iglesia sean de bendición. Las cenas que se están planificando, los planes de evangelismo que se están planificando, cada plan grupal que está preparando cada cuerpo de la iglesia, sean de bendición para el cuerpo, Padre Celestial. Y permite que esta semana seamos de bendición para el prójimo y también sea de bendición para nuestras vidas. Permite que danos el tiempo para poder participar de los cultos y la alegría para estar en medio de ellos. Y de nosotros ten misericordia. Mira con ojos de amor y misericordia al enfermo. Por misericordia te pedimos que le renueves su energía, quites toda enfermedad y que los acompañes en los procesos difíciles que son la enfermedad. Al que no tiene, Padre Celestial, por misericordia, suple y provee el pan y el agua que a tus hijos no ha de faltarle, y provee también trabajo a tus hijos que no lo tienen. Ten misericordia de la iglesia, el conquistador. Te lo pedimos, te lo rogamos y de antemano te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.
desfallece en mí, deseando que regrese a reinar. Aunque mi carne sea deshecha, con mis ojos veré a mi Dios. Sé que mi Redentor vive y con Él me levantaré. Sé que mi Redentor vive y con Él me levantaré. Sé que mi Redentor vive y con Él me levantaré. Sé que mi Redentor vive y con Él me levantaré. Sé que mi Redentor vive y con Él me regresará por mí y con Él me levantaré. Y con